Revelado. El impactante secreto del millonario que cambió todo al ver su balance sorprendente. Alejandro caminaba por las calles de su modesto vecindario en la Ciudad de México, sintiendo el peso de días que parecían aplastarlo. A sus 45 años, su vida era un eco de fracasos, siempre a la sombra de su hermano mayor, un empresario admirado que nunca dejaba de brillar. Mientras su mente maquinaba su rutina monótona en la empresa agrícola, su corazón gritaba por un cambio, una señal de que su esfuerzo podía dar frutos. La muerte de su abuela golpeó su mundo. Ella era la única que creía en él, el único apoyo que había tenido en medio de su angustia. En la casa de su infancia, entre llantos y despedidas, se encontró con una finca familiar olvidada. La maleza se alzaba como un recuerdo de lo que pudo ser, pero al explorar el terreno, Alejandro se topó con plantas autóctonas, joyas que podrían revolucionar la agricultura sostenible. Sin embargo, esa oportunidad gloriosa también traía consigo una presión implacable que venía de su familia, que esperaba que se sometiera al camino exitoso de su hermano. Dudando entre el deber y sus sueños, su mente era un torbellino de inseguridades. ¿Por qué no puedo ser como él?, pensaba. La imagen de su hermano, rodeado de admiradores y conferencia tras conferencia, lo perseguía. La angustia se apoderó de él, una voz interna que cuestionaba su valentía y su capacidad. La lucha era feroz. Mientras trabajaba en el desarrollo de su proyecto agrícola, el temor a fracasar lo consumía, a la par que las expectativas familiares lo asfixiaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La llegada de doña Carmen fue como un destello en su oscura rutina. Esa anciana conocedora de la tierra y las plantas se convirtió en su mentora, revelándole los secretos del cultivo de variedades extraordinarias. Ella le habló acerca de la perseverancia, del trabajo en equipo, y Alejandro comenzó a florecer, descubriendo un talento oculto en biotecnología que lo llenaba de esperanza. Sin embargo, cada avance era un viaje al abismo de su inseguridad. La sombra de su hermano seguía ahí, dispuesta a engulfar su esfuerzo. Finalmente, se atrevió a presentar su trabajo en una exposición nacional. El camino estuvo lleno de críticas feroces y juicios que retumbaban en su mente. ¿Valdrá la pena?, se preguntaba mientras enfrentaba la mirada desdeñosa de su propia comunidad. La presión aumentaba cuando su hermano sentía que el éxito de Alejandro era un ataque a su imagen. La confrontación era inminente, el clima familiar se tornaba tenso, y, mientras Alejandro luchaba por afirmarse, la duda lo devoraba. El momento culminante se acercaba. En un evento donde la presión estaba al máximo, Alejandro se daría cuenta de que sus decisiones afectarían a su familia, su legado. Justo cuando estaba a punto de desvelar un secreto que podría cambiarlo todo para siempre, su hermano irrumpió en la escena con una revelación que amenazaba con desmoronar todo lo que había construido. De pie, abrumado por la tensión de ser el verdadero protagonista de su vida, Alejandro se enfrentaba a un dilema que podía paralizarlo para siempre. ¿Arriesgaría todo por su sueño, o se dejaría llevar por la lealtad familiar, permaneciendo una vez más en la sombra? La respuesta quedaba en el aire, una pregunta sin resolver que lo dejaría al borde de su mundo. Cuando Alejandro vio a su hermano entrar en el auditorio, el bombardeo de pensamientos se intensificó. La mirada desafiante de su hermano hablaba de la decepción y la competitividad que había definido su relación durante años. En ese instante, todas las inseguridades que había tratado de superar empezaron a dar vueltas en su mente, como sombras que regresan para atormentarte.
¿Por qué no puedo ser suficiente?, pensó, apretando los puños con fuerza mientras la multitud lo observaba expectante. El eco de las palabras de doña Carmen resonaba en su mente: el miedo es un compañero de viaje, pero no dejes que sea el conductor. Sin embargo, Alejandro no podía descartar tan fácilmente la voz crítica de su hermano, que parecía estar siempre a su lado, recordándole sus limitaciones. La presión lo obligó a tomar una decisión, una elección de vida que lo había mantenido en pie en los últimos meses. Hoy no puedo fallar, murmuró para sí mismo, tratando de encontrar fuerzas. Cuando finalmente se dirigió al micrófono, el sudor desgastaba su frente. Con sus manos temblorosas, comenzó a hablar de su proyecto, de las maravillas que había descubierto en la finca familiar, de la importancia de la sostenibilidad en la agricultura. A medida que sus palabras fluyeron, el pánico que lo había invadido empezó a ser reemplazado por una chispa de determinación. Al describir los cultivos autóctonos que había estado investigando, sintió como su pasión crecía, empujándolo a seguir adelante. Sin embargo, una mirada desde la primera fila lo frenó: era su hermano, cuyos ojos ardían con una mezcla de desdén y desafío. Después de su presentación, un fuego interno ardía en su interior. Se sintió más vivo que nunca, aunque la mirada de su hermano seguía acechándolo. Las críticas que había anticipado nunca llegaron. En cambio, la audiencia se mostró receptiva, algunos incluso aplaudieron con entusiasmo. Pero la victoria fue efímera, la confrontación personal no podía ser evitada. Esa misma noche, Alejandro se encontró frente a frente con su hermano en el jardín de la casa familiar. Era un espacio lleno de recuerdos, pero ahora se había convertido en el campo de batalla de un conflicto que necesitaba resolverse. ¿Por qué no puedes dejar de intentar ser lo que nunca serás?, lanzó su hermano con voz cortante. Las palabras, como cuchillas, le atravesaron. Por un momento, Alejandro sintió que toda la lucha, todo el esfuerzo, se desmoronaba ante aquel juicio implacable. Con el corazón acelerado, Alejandro tuvo que preguntarse si estuvo luchando por la aprobación de alguien que nunca creería en él. No estoy aquí para ser una sombra, respondió, su voz firme. He trabajado demasiado para dejar que tus expectativas me determinen. En ese instante, algo dentro de él startó a cambiar, la autovaloración empezaba a florecer, desafiando años de inseguridad. El silencio cargado de tensión que siguió fue un desafío lanzado al aire. Alejandro miró a su hermano y se dio cuenta de que era el momento de desmantelar barreras o permanecer otra vez paralizado. Decide abrir la puerta de su futuro, pero con el peso de su familia sobre los hombros. La duda continuaba, tan real como la tierra que había comenzado a cultivar, esencial y casi palpable. Mientras se alejaba del encuentro, un impulso irrefrenable de autoafirmación lo llenó. Pero, de repente, un mensaje llegó a su teléfono. Era doña Carmen, con una pregunta inquietante: ¿te has dado cuenta del verdadero valor de tu descubrimiento? Algo en esas palabras resonó fuertemente. La pregunta abría un nuevo camino, una nueva forma de ver su proyecto, que podría ser no solo una forma de salir adelante, sino también un medio para transformar su vida, su familia y su comunidad. Alejandro se sintió dividido entre un deseo inmenso de explorar esa nueva dimensión y el temor paralizante de lo desconocido. Tenía que decidir si seguir adelante, con la posibilidad de perderlo todo de nuevo, o retroceder y permanecer en la cómoda seguridad de su vida anterior. Estaba listo para abrir esa puerta que podría dejar al descubierto tanto su mayor miedo como su mayor potencial. La noche caía y con ella la realidad de su dilema. La elección que haría en las próximas horas definiría no solo su camino, sino su esencia misma. ¿Sería esta la llave que lo liberara de las cadenas familiares o el final de su búsqueda? El amanecer traía consigo una luz que parecía esculpir la tierra, un símbolo perfecto de los nuevos comienzos. Alejandro no había cerrado los ojos en toda la noche. Su mente estaba en un torbellino, abrumada por la pregunta que lo inquietaba:
¿cuál era el verdadero valor de su descubrimiento? En el fondo de su ser, sabía que no solo se trataba de la sostenibilidad agrícola, había algo más grande, algo que incluso podría cambiar la dinámica de su familia. Esa mañana, decidido a encontrar respuestas, se dirigió a la finca familiar. Sentía que cada paso que daba hacia ese lugar estaba cargado de significado, una confrontación simbólica con sus raíces y con sus temores. Cuando llegó, se rodeó de los cultivos que tanto había estudiado y que ahora representaban su futuro. Observó cada planta, cada hoja que brillaba bajo el sol, y algo en su interior comenzó a cambiar. La simple belleza de la naturaleza le hablaba de posibilidades infinitas. Mientras Jaime, su hermano, aparecía en el horizonte, Alejandro sintió un torbellino de emociones. Aún existía la tensión entre ellos, una sombra persistente que amenazaba con ahogar cualquier avance que pudiera realizar. Pero esta vez, en lugar de temer su presencia, sintió una oleada de determinación fluir a través de él. Este era su momento. Había pasado tanto tiempo escuchando las críticas, era hora de compartir su visión con Jaime y quizás, solo quizás, conseguir su apoyo. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó Alejandro con firmeza. Jaime lo miró con desconfianza, pero asintió y se sentaron juntos en un viejo tronco de árbol. Con una mezcla de nervios y expectativa, Alejandro empezó a exponer su proyecto, como había descubierto métodos de cultivo que no solo nutrían la tierra, sino que también ofrecían una nueva forma de vida para la familia. Detalló sus hallazgos sobre el uso de fertilizantes naturales y rotación de cultivos. Podemos hacer esto juntos, Jaime. No tengo que hacerlo solo. Esto es más grande que ambos, puede beneficiarnos a todos. Jaime lo interrumpió, su voz entrecortada por la incredulidad. ¿Crees que esto cambiará algo entre nosotros? Estás soñando, Alejandro. En ese momento, Alejandro sintió que el aire se volvía pesado, como si sus palabras acabaran de golpear un muro inquebrantable. Espera, solo escúchame un momento, replicó Alejandro, controlando su frustración. Lo que he aprendido no se trata solo de cultivos. También estoy aprendiendo a valorarme a mí mismo. No necesito tu aprobación, pero no puedo seguir haciéndolo todo sin tu respaldo. Quiero que seas parte de mi evolución, de nuestras raíces. Hubo un momento de silencio entre ellos. La mirada de Jaime se suavizaba lentamente, como si empezara a procesar la profundidad de las palabras de su hermano. Sin embargo, la tensión del pasado seguía ahí, esperando una oportunidad para brotar. Mientras Alejandro se perdía en sus pensamientos, sintió que la balanza de poder en su relación comenzaba a inclinarse. Reconoció que todo este tiempo había jugado un papel subordinado, buscador incesante de aprobación. Había dejado que las palabras de su hermano lo definieran, pero ahora se encontraba en un viaje de autodescubrimiento. No estaba solo, cada pequeño avance personal significaba mucho más que ganar la batalla contra la inseguridad, era la construcción de su identidad. Con cada palabra que pronunciaba, los argumentos de Jaime comenzaron a desvanecerse. Tal vez no todo está perdido, murmuró, su tono más amable, aunque aún titubeante. Alejandro se sintió esperanzado, pero sabía que esa era solo la primera parte de la batalla. Algo dentro de él remarcaba la importancia de esta victoria, no solo por los cultivos, sino por la relación fraternal que estaba en juego. Al alejarse del encuentro, el brillo del sol lo acompañaba, pero una nueva duda lo envolvía. ¿Sería suficiente? ¿Estaba preparado para continuar empujando no solo por su futuro, sino también por el de su hermano? La elaboración del nuevo camino que había elegido prometía emociones intensas y decisiones aún más difíciles. Esa noche, mientras la oscuridad lo envolvía nuevamente, una intuición lo despertó. ¿Era eso todo lo que había para él? La respuesta parecía fluir del interior, desafiando las barreras impuestas. Con una idea alimentada por el deseo de ser más que una sombra, Alejandro decidió que su verdadero desafío apenas comenzaba.
Tal vez era hora de hacer un movimiento audaz, uno que no solo afectara su vida, sino que también pudiera desdibujar la línea entre ambos hermanos. Su mente tardaba en aceptar lo que su corazón sabía que tenían que hacer, abrir la puerta a nuevas oportunidades. Justo cuando se acercaba a la puerta de su habitación, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, esta vez de un contacto inesperado: es hora de tomar riesgos. ¿Te atreverás a dar el siguiente paso? La inquietud recorrió su cuerpo. Aquella pregunta lo despertó de su introspección, empujándolo hacia una decisión inminente. Esa noche, la elección del camino no estaba clara, podría cambiarlo todo, pero ¿estaría listo para el impacto? La mañana tras la angustiante noche se presentaba con un aire renovado. Alejandro se encontraba de pie frente a la ventana de su habitación, contemplando el horizonte que poco a poco se iluminaba. Aquella luz, que por un instante se había sentido distante, ahora le parecía ineludible. Era como si su camino hacia la autenticidad estuviera claramente delineado, a la espera de que se atreviera a caminar sobre él. Con la mente aún en ebullición, repasó el mensaje que había recibido. Aquella llamarada de urgencia para tomar riesgos resonaba en su interior. Tanto en la agricultura como en su vida personal, había permitido que el miedo a lo desconocido lo detuviera. Era hora de romper con esas cadenas. Salió de casa con firmeza, su respiración cargada de determinación. El primer destino era la oficina de ventas de la finca. Allí, pensaba en implementar sus ideas innovadoras de cultivo y, sobre todo, en tener una conversación crucial con Jaime. Pero esa no sería solo una charla sobre productos y métodos, tenía la intención de empoderarse y compartir una visión que trascendía la mera agricultura. Al llegar, su hermano aún no estaba. Alejandro aprovechó para revisar la administración de la empresa. Abrió documentos, se sumergió en cifras, evaluó balances. Tras una mañana de análisis, algo le hizo detenerse. Aquellos números no solo representaban ganancias y pérdidas, era un reflejo de sus decisiones pasadas, de la dependencia de una estructura rígida que había mantenido viva la finca pero que limitaba su evolución. Aquello lo asustó y, al mismo tiempo, lo retó. El sonido de pasos le sacó de sus pensamientos. Jaime apareció en la puerta, la mirada fija en su hermano, inquietud evidente. Se notaba que había reflexionado sobre su conversación anterior, pero Alejandro sabía que aún existía una barrera que tendrían que derribar juntos. ¿Te gustaría ver algo?, preguntó Alejandro, su voz emanando una mezcla de entusiasmo y trepidación. Sin esperar respuesta, abrió su computadora y mostró a Jaime los informes que había recopilado. Estos datos muestran que si adoptamos prácticas más sostenibles y eficaces, no solo mejoraríamos los cultivos, sino que también podríamos abrir una nueva línea de productos. ¿Y qué te hace pensar que eso funcionará?, preguntó Jaime con escepticismo, aunque su tono no era tan agresivo como antes. Porque lo he investigado. No solo se basa en la teoría, hay ejemplos reales de éxito en otros lugares, replicó Alejandro, intentando mantener la calma mientras la adrenalina corría por sus venas. Este era el momento de demostrar que su súplica no era solo idealismo, sino una propuesta sólida. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. A medida que Alejandro hablaba, comenzó a ver destellos de curiosidad en los ojos de su hermano. Había una posibilidad allí, una puerta entreabierta. Si somos acertados en la implementación, podríamos ser pioneros en esta región. Imagina ser reconocidos por ser sustentables, por innovar. Su voz se tornaba más apasionada con cada palabra. Cuando terminó de exponer su perspectiva, una mezcla de silenciosa reflexión cubrió el rostro de Jaime. Alejandro sabía que esta conversación era un punto de inflexión, no solo sobre la finca, sino sobre su relación. Había un intercambio de vulnerabilidad, un intento genuino de conectar más allá de los desacuerdos del pasado. La respuesta de Jaime llegó, pero no en forma de palabras. Corría la mirada por los informes y luego, finalmente, levantó la vista.
Está bien, estoy dispuesto a escuchar más, pero tendrás que demostrar que vale la pena. Fue un avance, pequeño pero significativo. Alejandro sintió que un peso se aliviaba de sus hombros. No solo había empezado a construir un argumento lógico para persuadir a su hermano, sino que estaba cimentando una nueva etapa en su vida. La balanza de poder aún no estaba equilibrada, pero había un fundamento para el diálogo que todo este tiempo había carecido. A medida que la tarde caía y los días se prolongaban, Alejandro dio pasos concretos hacia la implementación de sus ideas. Cada pequeño avance alimentaba su autovaloración. Ya no se trataba solamente de su deseo de reconocimiento, era una senda hacia la autosuficiencia emocional y profesional. Sin embargo, lo que Alejandro no sabía era que su impulso por el cambio lastra un lado oscuro. La industria agrícola estaba llena de desafíos, competidores robustos que no verían con buenos ojos su ascenso. Mientras se sumergía en un mundo de posibilidades, pronto tendría que enfrentarse a un adversario inesperado. La verdadera prueba se vislumbraba en el horizonte, retándolos a ambos a confrontar no solo el éxito, sino también las sombras del emprendimiento. Era cuestión de tiempo que todo lo que había comenzado a construir se pusiera a prueba. Y aunque se sentía listo para la batalla, había una pregunta ineludible que lo atormentaba: ¿estaba preparado para enfrentar las repercusiones de sus elecciones? Alejandro había comenzado a trabajar en un nuevo esquema para la finca que reflejaba su visión renovada. Los días se convirtieron en semanas, y con cada amanecer, el peso de la incertidumbre se transformaba en combustible para su impulso. Se volcó en elevar su conocimiento sobre agricultura sostenible, asistiendo a seminarios y contactando expertos que compartían su pasión. Cada conversación, cada nuevo dato, nutría su autoconfianza, mientras su relación con Jaime se tornaba más colaborativa. Un día, mientras revisaban juntos algunas de las nuevas técnicas, escucharon el sonido pesado de una camioneta que se detenía frente a la finca. Alejandro se detuvo en seco al ver a un competidor de la zona, Roberto, descendiendo del vehículo con una expresión de desprecio. Era una figura conocida, uno de los más exitosos en el negocio, cuyo estilo autoritario había generado un ambiente de rivalidad feroz entre los agricultores. ¿A quién se le ocurre innovar en un sector como este?, gritó Roberto mientras se acercaba, burlándose del esfuerzo de Alejandro y su hermano. La provocación lo hirió, pero en lugar de dejarse llevar por la rabia, sintió una chispa de determinación. Cada negocio tiene que adaptarse o morir, le respondió Alejandro, sin el habitual titubeo. La respuesta sorprendió incluso a Jaime, quien había estado observando en silencio. Alejandro se dio cuenta de que la confrontación no era solo contra Roberto, sino una batalla interna que lo impulsaba a ser un líder real. Aquel intercambio, aunque tenso, desencadenó algo importante en él. No podía permitirse retroceder. El miedo a la desaprobación o la burla ya no podía ser una barrera. De hecho, la actitud desafiante de Roberto solo reforzó su deseo de demostrar que sus ideas eran viables. Esa noche, Alejandro se sentó con Jaime y realizó un plan de acción: lanzar una pequeña línea de productos experimentales en un mercado local como prueba de su innovadora técnica de cultivo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de preparación. Trabajaron codo a codo, y cada pequeño avance se convirtió en un triunfo compartido. Sus diferencias parecían diluirse con el tiempo, dejando espacio para el crecimiento mutuo. Pero Alejandro, aunque lleno de optimismo, no podía deshacerse del ruido inquietante en su cabeza que le recordaba el enfrentamiento con Roberto. La sensación de que el mundo estaba observando lo mantenía alerta y ansioso. La fecha de lanzamiento llegó rápidamente. La mañana del evento, Alejandro se levantó antes del amanecer, sus nervios lo mantenían despierto. Mientras preparaba las cosas, se miró en el espejo y se dio cuenta de que, frente a todos esos desafíos, había algo más importante en juego. No solo competía por el éxito y el reconocimiento, sino que estaba luchando por la legitimidad de su propia voz en el mundo.
Cuando llegó al mercado, una multitud comenzó a reunirse. Se sentía como si cada mirada tuviera el poder de validar o desechar su valiente intento. Con cada paso que daba, el eco de sus inseguros pensamientos se agolpaba en su mente. Pero, entre el bullicio, también sentía que algo cambiaba en su interior, una seguridad nacía de la convicción de que estaba construyendo un legado propio. Al iniciar la presentación, Alejandro miró a la audiencia y, por primera vez, se sintió realmente presente. Comenzó a hablar no solo de su producto, sino de su viaje, de las decisiones que lo llevaron hasta ahí. Sin querer, sus palabras se convirtieron en un manifiesto de su transformación personal. Sin embargo, al final de su exposición, mientras contemplaba los rostros expectantes, un grito rompió el ambiente. Era Roberto, quien había llegado sorpresivamente a interrumpir. La tensión en el aire creció instantáneamente y la multitud quedó en silencio. La confrontación que tanto había temido estaba a punto de realizarse, y Alejandro sabía que el momento que había estado esperando había llegado. Aquello no era solo una batalla por la finca, era la prueba definitiva de su autodescubrimiento, y la pregunta latente que ahora ocupaba su mente era, ¿podría salir airoso de este duelo con su adversario? La mirada desafiante de Roberto cruzó el espacio entre ellos como un rayo, cargada de desprecio y burla preparadas para lanzarse. Alejandro sintió cómo su corazón latía en su pecho, resonando como un tambor de guerra. En ese instante, comprendió que la confrontación no era solo un enfrentamiento profesional, estaba en juego su identidad, su capacidad para redefinirse y su futuro. «No puedo creer que hayas traído eso aquí», exclamó Roberto, señalando los productos en la mesa con una mueca. Su voz tenía el filo de una espada, y Alejandro sintió la mirada de la multitud pesando sobre él. Sin embargo, el eco de la firmeza que había pronunciado antes emergió de algún lugar profundo dentro de él. «Lo que traigo aquí es una propuesta diferente», contestó Alejandro, el tono de su voz más fuerte de lo que se sentía. Se sintió empoderado por esa pequeña victoria, aunque su pulso aún acelerado lo traicionara. «La agricultura debe evolucionar, y he trabajado arduamente para demostrar que se puede». Las palabras, aunque ensayadas, resonaban ahora con una sinceridad que lo sorprendió. La respuesta de Roberto no tardó en llegar, como un trueno que precede a una tempestad. ¿Evolucionar? No se puede ir contra lecciones tan antiguas. La tradición es lo que sostiene este negocio, joven. Su risa, sarcástica y resonante, cortó la tensión del aire, pero Alejandro sintió que no podía permitir que eso lo desestabilizara. Había estado mucho tiempo atrapado en la sombra de su adversario y decidió enfrentar a su crítico abiertamente. «Quizás lo que tú ves como tradición, yo lo veo como una cadena», dijo Alejandro con firmeza, confrontando cada palabra con una convicción renovada. En aquel momento, se dio cuenta de que la aceptación de su propuesta implicaba un crecimiento que había tanto anhelado como temido al mismo tiempo. Desafiar a Roberto no solo era una confrontación externa, sino una victoria personal sobre su propia duda. La multitud, al principio con la respiración contenida, comenzó a murmurar, creando un ambiente electrizante. Alejandro permitió que esa energía lo envolviera, convirtiéndose en el combustible que necesitaba para seguir avanzando. Fue entonces cuando reconoció que su verdadero oponente no era solo Roberto, sino el miedo latente que había dominado sus decisiones pasadas. Mientras las palabras fluían de su boca, comenzó a compartir su plan de cultivo y su visión de sostenibilidad, entrelazando su pasión con datos que había recopilado, mostrando de manera pragmática cómo los métodos innovadores no solo provocarían un cambio, sino que abrirían nuevas oportunidades. A medida que continuaba su exposición, Alejandro sintió el peso de la presión en sus hombros aminorar. Habló sobre la investigación, sobre cómo se podían reducir costos y aumentar la calidad de los productos, y en cada afirmación, las miradas de los asistentes parecían transformarse de escepticismo a interés genuino.
Era el comienzo de algo, la gestación de una nueva percepción sobre quién era y lo que podía lograr. Roberto, visiblemente irritado, intentó interrumpir nuevamente. Sin embargo, esta vez, Alejandro no temió. Su voz, ahora llena de confianza, lo desarmó. No se trata de derrotarte, Roberto. Se trata de mover este sector hacia el futuro con ideas que beneficien a todos. El agite entre la multitud se intensificó, y Alejandro sintió cómo la energía colectiva lo impulsaba. Había tomado una decisión, no se conformaría con ser un agricultor más, no solo querría sobrevivir. Se trataba de dejar un legado, de reafirmar su voz y su visión. Pero de repente, un giro inesperado en la dinámica del grupo sacudió el momento. Un viejo conocido del sector, alguien respetado por muchos, se acercó a la mesa, su expresión grave. ¿Y si no se trata solo de crecer, sino de crecer de la manera correcta? La pregunta flotó en el aire, como una sombra que amenazaba con alterar el curso de la conversación. Alejandro se sintió atrapado entre su ambición y la súbita inquietud sobre su propia ética en la agricultura. ¿En verdad estaba listo para las consecuencias de su camino? La confrontación no solo estaba afuera, era ahora una lucha interna aún más profunda. Y así, con ese dilema resonando en su conciencia, se preguntó si realmente estaba preparado para lo que venía. El camino que había decidido tomar parecía más espinoso que nunca. La inquietud que sacudió a Alejandro lo llevó a sumergirse en un mar de reflexiones. La pregunta planteada por su conocido resonaba con fuerza en su mente. Crecer de la manera correcta, ¿qué significaba eso realmente? Mientras la multitud lo observaba, sintió que cada mirada pesaba sobre su decisión, como si su código moral estuviera en juego. Sus pensamientos se agolpaban, la visión de la agricultura sostenible era su sueño, pero al mismo tiempo, ¿estaba dispuesto a sacrificar la esencia de su trabajo por el éxito inmediato? Alejandro recordó historias de agricultores que se dejaron llevar por la ambición y luego lamentaron su elección. No quería ser uno más en la larga lista de quienes destruyeron su legado por un deseo desmedido de expansión. La voz del conocido se desvaneció entre los murmullos de la audiencia, y Alejandro, sin poder evitarlo, sintió como la duda empezaba a asomarse. Los rostros de sus compañeros, a quienes había admirado toda su vida, ahora reflejaban una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Acaso tu propuesta es solo una fachada para acaparar el mercado?, le susurró su mente. Pero debía responder, no solo a ellos, sino a sí mismo. Si iba a ser un líder en este nuevo enfoque, necesitaba demostrar que su camino estaba alineado con principios éticos sólidos. Era el momento de poner en práctica lo que había aprendido de sus fracasos pasados. Estoy aquí para proponer un cambio basado en la investigación científica y la sostenibilidad, comenzó de nuevo, su voz ahora resonando con una mezcla de seguridad y vulnerabilidad. Estamos en un punto de inflexión en la agricultura, y no podemos darnos el lujo de ignorar el impacto que nuestras acciones tienen en el medio ambiente. No solo se trata de maximizar ganancias, sino de crear un modelo que perdure, que beneficie a futuras generaciones. Sintió como esa declaración liberadora alteraba la atmósfera. Algunos asistentes asintieron, intrigados por la sinceridad que emanaba de su discurso. Era como si él mismo estuviera escurriendo una coraza que había protegido su vulnerabilidad. Se estaba acercando a una verdad propia. El liderazgo no solo requería habilidad o estrategia, también pedía integridad. Sin embargo, el resoplo de dudas todavía no lo dejaba. En la sala, la tensión era palpable. Roberto, aún con el ceño fruncido, observaba, evaluando sus palabras. Alejandro no podía dejar que la intimidación lo detuviera. Sé que para muchos, la tradición es inquebrantable, dijo, mirando directamente a Roberto. Pero incluso las tradiciones más sólidas pueden adaptarse y evolucionar. El verdadero riesgo sería permanecer estáticos, ignorando las señales de cambio.
Un murmullo de aprobación emergió de la multitud y sintió que lentamente estaba cambiando el ambiente. La reseña que había cuestionado su ética ahora comenzaba a tomar forma, la mirada de los asistentes se hacía más atenta. Alejandro empezó a vislumbrar la posibilidad de que su visión de un futuro sustentable no solo era viable, sino también necesaria. Pero de nuevo, el alivio inicial que había sentido fue interrumpido por una nueva oleada de inquietud. Al final de su exposición, una voz reverberó por la sala. Todo lo que has dicho, Alejandro, suena bien en teoría. ¿Pero tienes la capacidad de implementar esto de verdad? La interpelación provenía de una figura perteneciente a una de las granjas más grandes de la región, su mirada desconfiada brilló en la penumbra. Las palabras caían pesadas como martillos en su conciencia. Había cruzado el umbral en la lucha interna que le había comenzado a atormentar. ¿Era suficiente su pasión, su método innovador, ante la dura realidad de la implementación? La pregunta retumbaba en sus adentros, provocando un eco resonante. Ante la incertidumbre, Alejandro comprendió que el desafío no terminaba ahí, tenía que demostrar que más allá del ideal debían existir resultados concretos. Y con eso, su misión se tornó aún más clara, no solo sería un visionario, sino también un ejecutor de su propia revolución agrícola. Mientras la multitud lo miraba, la semilla de una nueva resolución germinaba dentro de él. En ese momento, Alejandro ya no sentía la ansiedad que le había atormentado al principio. Estaba listo para tomar decisiones difíciles, para alzar sus acciones de acuerdo con sus ideales. Sin embargo, al encarar la multitud, una última pregunta devastadora lo golpeó: ¿qué pasará si fracasas en demostrar tu propuesta? Esa sombra de duda persiguió su confianza incluso cuando su corazón latía con fervor. La respuesta a esa inquietud determinará su futuro, pues el próximo paso podría ser el momento decisivo que definirá no solo su carrera, sino quién sería en el vasto mundo agrícola. La tensión en el aire era palpable. Alejandro llevaba consigo una carga de expectativas que se sentía más pesada que nunca. Sabía que su próximo movimiento podría sellar su destino, y esa presión lo empujaba hacia un abismo de reflexiones. Con cada mirada, se alimentaba de su determinación, pero no podía evitar sentir una punzada de miedo al considerar lo que realmente significaba implementar su propuesta. Resolvió regresar al núcleo de su idea, la agricultura sostenible, el significado de no solo cultivar la tierra, sino también nutrirla. Sabía que muchos estaban cómodos con el statu quo, aferrándose a métodos tradicionales que, aunque efectivos en el pasado, carecían de visión hacia el futuro. Sin embargo, la duda sobre su capacidad lo ocupaba al igual que su ambición por el cambio. ¿Cuántas veces había soñado despierto con un impacto transformador, solo para despertar en la fría realidad del escepticismo? Mientras reflexionaba, comprendió que había una delgada línea entre un ideal y su ejecución. Sus pensamientos se desviaron hacia su experiencia en la universidad, donde había lidiado con varios proyectos fracasados. Aquellas lecciones sobre la planificación y la adaptabilidad se repetirían en su nuevo camino. Era un recordatorio de que el conocimiento sin acción era impotente, pero la acción sin preparación podría llevar a un desastre. Decidido a no dejar que el miedo lo definiera, empezó a trazar un bosquejo mental de un plan. Especificar cada componente de su propuesta, segmentar los recursos necesarios y establecer alianzas clave. Reconoció la importancia de reunir a un equipo comprometido que compartiera su visión. No podía hacerlo solo, necesitaba incorporar no solo su pasión, sino también la experiencia de otros. Necesito mostrar que mi enfoque puede ser práctico y rentable, murmuró para sí, imaginando cómo sería presentar su proyecto. Tenía que anticipar la resistencia y, con ello, preparar respuestas sólidas que abarcaran sus preocupaciones. Se sentía como un estratega antes de una gran batalla, esbozando tácticas en su mente, una lucha interna que se tornaba más alentadora con cada detalle que añadía. Sin embargo, las voces de la sala seguían resonando en su cabeza.
¿tienes la capacidad de implementar esto de verdad? La duda de su oponente se sentía como un eco recurrente, pero ahora podía usarla. Alejandro decidió que en lugar de percibirla como un ataque, sería su motivación. En su mente, ensayó cómo podía responder a esa pregunta. La implementación requiere una visión clara y la disposición para adaptarse. Estoy listo para eso. Mientras se enfocaba, vio las imágenes de aquellos días en los campos, observando la tierra en su estado más puro. La alegría de la cosecha y el dolor de la pérdida de cultivos. Sabía que la honestidad en su discurso sería esencial. Nadie quería un líder que prometiera un futuro brillante sin enfrentar los nubarrones del presente. Al salir de sus pensamientos, se dio cuenta de que había una profunda claridad en su propósito. Ahora, más que una mera aspiración, la sostenibilidad era un camino que necesitaba ser trazado mediante una estrategia realista. Tal vez esa era la clave, confiar en su preparación y sabiduría adquirida de sus fracasos. Con ese nuevo enfoque, el miedo comenzó a desvanecerse, sustituyéndose por una chispa de valentía. A pesar de la incertidumbre, la idea de avanzar lo llenaba de una energía renovada. Alejandro estaba en un umbral de transición, consciente de que lo que estaba a punto de emprender no solo definiría su carrera, sino también podría ser el catalizador para un cambio fundamental en la agricultura local. Mientras cerraba los ojos, imaginando cada detalle, una inquietud se asomó entre sus pensamientos. ¿De verdad estaba listo para enfrentar la resistencia que se avecinaba? La salvación de su sueño dependía de demostrar que era más que un idealista. Su capacidad para ejecutar un cambio real resonaba con incertidumbre. Con cada pulsación de su corazón, estaba listo para enfrentar el desafío. Pero una voz interior seguía haciéndole eco la pregunta que se había vuelto ineludible: ¿qué pasará si no puedo concretar esta visión? La respuesta aún estaba oculta, y esa revelación podría ser la clave de su futuro, dejándolo al borde de una decisión que podría cambiar no solo su vida, sino también el futuro de la agricultura que tanto amaba. El día de la presentación llegó sin compasión. Alejandro se encontraba en la sala de conferencias, rodeado de rostros inquisitivos que parecían escudriñar cada uno de sus movimientos. Había ensayado su discurso una y otra vez, pero el peso de la mirada del público lo mantenía anclado en una mezcla de nerviosismo y determinación. Había pasado tantas noches dedicando tiempo a perfeccionar cada detalle de su idea que, ahora que estaba aquí, todo parecía un sueño inalcanzable. Se recompuso y enfocó su mirada en el proyector, donde había preparado un desglose visual de su propuesta de agricultura sostenible. Cada gráfico y cada imagen era un testimonio de su dedicación, la culminación de meses de reflexión y trabajo. Sin embargo, bajo esa superficie de confianza, una inquietud cernía sobre él: ¿realmente podría transformar esas ideas en una realidad tangible? Inició su presentación, cuidando su tono, cada palabra diseñada para construir una conexión genuina con la audiencia. Habló de la importancia de un enfoque innovador, de cómo la agricultura sostenible no solo sería beneficiosa para el medio ambiente, sino también para la economía local. Se veía a sí mismo desnudando no solo su proyecto, sino también su pasión, su deseo de marcar una diferencia. A medida que avanzaba, empezó a vislumbrar la reacción del público. Algunos alzaron las cejas, otros se cruzaron de brazos, y un par comenzaron a murmurar entre sí. El eco de la desconfianza lo golpeó como una ola. En un momento de vulnerabilidad, recordó las dudas y críticas que había enfrentado a lo largo de su camino. Ahora, esas viejas heridas se reabrieron, amenazando con desestabilizar su claridad. Sin embargo, en lugar de retroceder, una chispa de resolución apareció en su interior. Sabía que no podía irse sin enfrentar las objeciones más difíciles. Con una respiración profunda, invitó a sus detractores a compartir sus inquietudes. La sala quedó en silencio, expectante. Algunos se miraron entre sí, temerosos de expresar sus dudas.
Fue entonces cuando una figura prominente de la audiencia, un conocido empresario agrícola, se levantó. Sus dedos estaban cruzados y su expresión era una mezcla de escepticismo y desafío. Alejandro, comenzó, lo que propones suena encantador, pero ¿cómo puedes asegurar que este enfoque será rentable? A muchos de nosotros nos preocupa perder inversiones en experimentos arriesgados. La pregunta quedó colgando en el aire, y sintió como la tensión se agudizaba. La rentabilidad no es solo un número en un balance, respondió Alejandro con firmeza. Es un compromiso hacia un cambio que puede generar un beneficio a largo plazo. Estoy preparado para asumir el riesgo, y podría compartir todos los estudios de caso que respaldan estas estrategias. La conversación se tornó dinámica, y quedó claro que muchos compartían la preocupación del empresario. Alejandro necesitaba hacer más que presentar cifras, debía demostrarles que su visión podía dejar un cambio real, palpable y rentable. Comprendió que, aunque su propuesta estaba bien estructurada, las emociones y la percepción jugaban un papel crucial en la aceptación del público. Mientras conversaban, se dio cuenta de que estaba frente a un dilema moral, debía equilibrar su deseo de vanguardia con la responsabilidad de demostrar que los riesgos valían la pena. Las preguntas comenzaron a fluir, cada una desafiándolo a profundizar en sus argumentos y reforzar su convicción. En esos momentos de presión, su mente se agudizó y su capacidad para conectar ideas se intensificó. Al final, cuando la discusión se dispersó y logró mitigar algunas de las objeciones, una sensación de triunfo lo envolvió. No solo había defendido su propuesta, sino que había encontrado en sus palabras una nueva fortaleza. Alejandro dio un paso más, al conectar con su audiencia, no solo mostró su intelecto, sino también su humanidad. De regreso a casa, reflexionó sobre cada momento y cada palabra. Quizás no se trataba simplemente de compartir una visión, se trataba de construir una comunidad dispuesta a arriesgarse por algo en lo que creyeran. Pero aún sintiéndose más fuerte, una duda persistía. En las últimas horas, había estado midiendo el impacto de su presentación, pensando en cómo algunos aún podrían permanecer escépticos. Esa noche, mientras revisaba sus notas, un mensaje apareció en su teléfono, una invitación a una reunión privada con posibles inversores dispuestos a apostar por el futuro. La oportunidad de consolidar su visión estaba a la vuelta de la esquina, pero también la posibilidad de enfrentarse de nuevo a la crítica. ¿Sería capaz de enfrentar sus miedos y dar el siguiente paso? Alejandro sintió que la respuesta comenzó a formarse dentro de él, así como las bases de un cambio que podría ser mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Pero la pregunta flotaba en el aire, ¿sería suficiente un solo encuentro para que su sueño se convirtiera en realidad? Alejandro se despertó aquella mañana con un aire de renovación. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su habitación y simbolizando un nuevo comienzo. Había pasado semanas preparándose para una reunión crucial con inversores. En su mente, visualizaba no solo el futuro de su finca, sino también su propia transformación. Comprendía que cada paso que había dado lo había llevado a este momento, un cruce de caminos definido por decisiones audaces y un nuevo sentido de propósito. Esa tarde, al llegar a la reunión, su pulso se aceleró. Sin embargo, no era solo el nerviosismo, era la anticipación de poder finalmente demostrar el valor de su propuesta. Con cada inversor al que se dirigía, sentía cómo la confianza que había cultivado empujaba a las sombras a un segundo plano. Sabía que había estado luchando no solo con la naturaleza del negocio, sino dentro de sí mismo. Cada vez que hablaba de su propósito, describía no solo métodos agrícolas, sino el deseo de sanar una herida en su vida. Cuando llegó el momento de presentar su proyecto, Alejandro, con su mirada decidida y su voz firme, habló apasionadamente de los cultivos autóctonos que había redescubierto. Expuso la importancia de la sostenibilidad, de cómo podrían no solo revitalizar la tierra, sino también generar un impacto económico viable que beneficiaría a toda la comunidad.
Mientras su discurso progresaba, vio cómo los rostros de los inversores cambiaban, de la desconfianza inicial a la curiosidad genuina. Lo había logrado, había convertido su vulnerabilidad en una herramienta poderosa. Mientras concluía su presentación, Alejandro se sintió lleno de una satisfacción que había estado esperando. Los aplausos que siguieron no solo eran un reconocimiento a su esfuerzo, eran la validación de su crecimiento. Tras la reunión, varios inversores se acercaron para discutir su proyecto en profundidad, mostrándole que su visión había resonado. Le ofrecieron no solo dinero, sino también asesoramiento y conexiones en la industria. Era el momento que había estado anhelando, un punto de inflexión que podía hacer realidad su sueño. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue el mensaje de su hermano que llegó después. Estoy orgulloso de ti, hermano. Has hecho un gran trabajo. Creo que puedo estar a tu lado en esto. Esas palabras, sencillas pero significativas, inyectaron una nueva energía en Alejandro. La lucha que había tenido con Jaime estaba comenzando a transformarse en un tipo de apoyo que nunca había creído posible. Reconocer su valía y recibir la aprobación de su hermano se convirtió en una fuerza que lo impulsó aún más. Días después, Alejandro se encontró de pie en el centro de la finca familiar, rodeado de nuestros cultivos. Cada planta representaba no solo su arduo trabajo, sino también la posibilidad de un futuro brillante. Comprendió que había conquistado no solo sus inseguridades, sino también las barreras entre él y su hermano. Había logrado establecer un nuevo estándar en su vida, donde el éxito ya no se medía en comparación con otros, sino en la autenticidad de su propia historia. A medida que cosechaba los frutos de su esfuerzo, no pudo evitar reflexionar sobre cómo todo había cambiado. Aquella finca, que antes representaba las sombras de la opresión familiar, ahora era un símbolo de su fuerza y su renovada identidad. Se dio cuenta de que su verdadero triunfo no era solo el reconocimiento profesional, sino también la capacidad de convertirse en su propio líder y agente de cambio. Al mirar hacia el horizonte, Alejandro sintió una profunda gratitud por el camino recorrido. Había aprendido que el éxito genuino requiere coraje, persistencia y sobre todo, la valentía para ser auténtico. Con la seguridad de que había logrado transformar su vida, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba y el impacto que podía tener en su familia y comunidad era inmenso. La historia de Alejandro no cerraba en la conquista de la finca o la validación de su hermano, era un testimonio de que, al final, lo que más importa es el viaje que hacemos para encontrarnos a nosotros mismos y hacer valer nuestro propósito. Se sintió preparado para afrontar los siguientes desafíos, con la certeza de que había demostrado su valor. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora historia con al menos 5 amigos que necesitan escucharla. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que permite difundir estas narrativas poderosas. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Hagamos de estas historias un legado conjunto,